bendiga. ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos están felices? Yo también lo estoy. Bienvenidos sean todos a la casa de Dios. La iglesia está hermosa. Ay, Dios, está hermosa la iglesia hoy. Dígale al hermano que está a su lado, qué bello estás hoy. Qué hermosa estás hoy. Porque de verdad vinimos para la fiesta de Dios. Denle un aplauso si usted lo cree. Yo también estoy muy contenta de poder estar en la casa. Y bueno, agradecida en primer lugar con Dios por esta oportunidad para así una vez más estar impartiendo la palabra de Dios, porque es más que un honor, es un privilegio. Y agradecida obviamente con nuestro pastor que así también permite la oportunidad. ¿Cuántos vinieron a recibir una palabra? Yo también vine a que Dios me hable. ¿Usted lo cree? Amén. Si me ayudan con el abanico, yo se lo agradezco, porque las hojas van a salir volando ya. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a leer en Lucas 2, versículo 52. Y yo quiero que luego usted busque el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24. Lucas, capítulo 2, versículos 52. Y luego Colosenses, capítulo 3, del 23 al 24. Cuando usted lo tenga, me confirma con un amén. Lucas capítulo 2, 52. La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. Y dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Repito: y Jesús crecía, diga conmigo, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 23-24. Y dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Gracias, amantísimo Dios, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás en este lugar. Espíritu Santo, obra, actúa, ministra, sana, liberta, restaura, de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Padre, te presento este pueblo que tú has dispuesto, que tu palabra sea creando una transformación en cada uno de ellos, porque como dice tu palabra, ella ha de hacer lo que tú envíes en donde sea que ella haya de llegar. Padre Dios amado, soy tu vasija, no tengo nada para ofrecer más que lo que tú has dispuesto. Haz según tu santa y bendita voluntad, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse los que siguen de pie. Y en el día de hoy nosotros vamos a estar dándole continuidad y cierre, a una serie que iniciamos el día 10 de enero. Esta serie se titula Principios que gobiernan el reino. Una serie en la cual Dios trajo a nuestro corazón para poder hablar directamente a nuestras acciones, a nuestros pensamientos, pero sobre todo para marcar una diferencia en los resultados que estamos obteniendo. Yo sé que aquí hay muchas personas, al igual que yo, que están cansadas de ver lo mismo. Año tras año hacemos una lista de metas, de cosas que queremos lograr, y al final del año nos damos cuenta de que no logramos ni una de ellas. Entonces, si usted ha seguido esta serie, en donde el primer mensaje que impartimos fue sobre la ley de la cosecha, luego estuvimos hablando hace unos cuantos domingos sobre la ley de la honra, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre dos leyes que catapultan esta serie
de manera extraordinaria y que yo sé que si usted abre su corazón, Dios le va a hablar hoy. Vamos a estar hablando sobre la ley del crecimiento integral y la excelencia. Esas son las dos leyes que estaremos viendo el día de hoy. La ley del crecimiento integral y la ley de la excelencia. Y la razón por la que estamos hablando de esto, fíjese que la iglesia no solamente es un lugar donde nosotros venimos a ser formados espiritualmente. También es un lugar en donde nosotros venimos y debemos de ser formados integralmente. Y cuando hablamos de formación integral nos estamos refiriendo a todos y cada uno de los aspectos que conforman al hombre y al ser humano. Dígase lo espiritual, dígase lo físico, dígase lo emocional, dígase lo mental y todo lo que nos acapara como ser humano. Y es por esta razón que en el día de hoy vamos a hablar de crecimiento integral. Dígale al hermano que le queda al lado, crecimiento integral. Cuando hablamos de crecimiento integral, hablamos de crecer en todos los ámbitos de nuestra vida. No crea que usted está llamado únicamente al ser seguidor de Cristo a crecer espiritualmente. Estamos llamados a crecer en todo. ¿Y usted sabe por qué? Porque aquel que Dios envió para que sea nuestra guía, para que sea nuestro modelo a seguir, decía su palabra que Él creció número uno ¿en qué? En sabiduría. ¿Y usted sabe lo que significa crecer en sabiduría? Es crecer intelectualmente. Es decir, que usted no solamente está llamado a crecer de manera espiritual, sino que también está llamado a crecer en lo intelectual. Usted está llamado a adquirir conocimiento. Dice la palabra, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, aplica inteligencia. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre la sabiduría y la inteligencia? Que la sabiduría es dada por Dios. Cuando nosotros adquirimos sabiduría, nosotros estamos diciendo que estamos colocándonos en la posición para vivir de acuerdo a los lineamientos, de acuerdo a los preceptos, pero sobre todo en armonía con Dios. Cuando tenemos inteligencia, la inteligencia es adquirir conocimiento, almacenar datos en nuestra mente. Cuando usted lo pone a estudiar sobre la Revolución Francesa, que usted se sabe la fecha, se sabe los datos históricos, le preguntan que cómo funciona una computadora y usted la utiliza, usted comienza a hablar de finanzas y usted es un experto en finanzas, todo eso es inteligencia. Pero fíjate cómo la inteligencia sin sabiduría es dañina, porque carece de propósito, porque carece de sentido, y es por eso que Dios nos manda a que ante todo adquiramos sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para que podamos administrar las cosas que Él nos ha dado, podamos manejar las cosas materiales y también físicas que Él nos ha proporcionado, pero de acuerdo al propósito que Él ha determinado en nuestras vidas. Y dice la palabra que Jesús crecía en sabiduría. Él crecía intelectualmente, pero luego dice que Él crecía ¿en qué? En estatura. Y a mí me llamó mucho la atención cuando dice que Jesús crecía en estatura, porque nosotros cuando nos hablan de estatura simplemente hablamos de estatura física, de que cuando éramos niños estábamos por aquí, luego cuando nos hicimos adolescentes vinimos como por aquí, y en mi caso yo nunca crecí, entonces no soy la mejor referencia. Entonces luego cuando estamos grandes llegamos como hacia el tamaño de Luis, los que son afortunados de llegar a ese tamaño. Pero me llama la atención que cuando se refiere a que Jesús crecía en estatura, no está hablando únicamente del plano físico. Está hablando de algo más importante que usted y yo tenemos que reconocer. Pregúnteme qué.
el templo que representamos cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que el cuerpo es el templo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Es decir, que Jesús no solamente crecía en tamaño, Él crecía en términos del templo para poder albergar lo que se le había depositado. Fíjese la importancia de usted entender que usted ha sido llamado a crecer en todo. No solamente en lo espiritual, no solamente en lo físico, sino también en el templo que usted representa en Dios. Porque imagínense algo, usted hoy vive quizás en una casa de 2 habitaciones. Y puede ser que esa casa para usted, para su madre y quizás un hermano funcione. Pero cuando la familia crece, la casa sigue funcionando igual. Entonces, ¿qué es necesario hacer? Un cambio de casa. Es decir, que para que el Espíritu Santo pueda crecer de acuerdo al propósito de Dios en nosotros, de acuerdo al peso del proyecto que Dios tiene en nuestras vidas, el templo también tiene que crecer. Porque si el templo no crece, decía Pablo, de que hay personas que todavía están bebiendo leche materna cuando tienen que comer alimentos sólidos. Hay personas que están llamadas a comer alimentos sólidos, pero todavía ellos están bebiendo leche materna. Porque el templo espiritual que ellos tienen no está creciendo de acuerdo a la demanda y el depósito que Dios le está haciendo. Y es por eso que Dios hoy te está hablando a ti de crecimiento. Crecimiento. Porque es necesario que crezcamos, que dejemos la leche para los niños y que comencemos a consumir alimentos sólidos, que es lo que nos va a nutrir, que es lo que nos va a proporcionar todos los minerales, todas las proteínas y todos los nutrientes que nosotros necesitamos. Fíjese que a un niño recién nacido usted no le puede meter un plátano en la boca, porque usted lo va a matar. Pero fíjese que a un hombre de 18 años, porque ya no son niños, son hombres, usted no le puede mantener con leche, porque le va a dar una descompensación. Y así te dice Dios: necesito que comiences a nutrir tu templo con lo que es necesario para que no te quedes desnutrido. Hay personas que están desnutridas en términos de templo. Hay personas que creen que es el templo nada más la iglesia. Tu cuerpo es un templo, el cual tú estás y yo estamos llamados a cuidar, estamos llamados a proteger, estamos llamados a mantener, pero sobre todo honrar a Dios con él. Jesús crecía en sabiduría, crecía en estatura, pero también dice luego que crecía en gracia. Diga conmigo, en gracia con Dios y los hombres. Y a mí me gustó mucho esto. ¿Usted sabe por qué? Porque dice que crecía en gracia con Dios y con los hombres. No que únicamente crecía en gracia con Dios, ni que únicamente crecía en gracia con los hombres, sino que él crecía en ambos lados de manera proporcional. ¿Tú sabes lo que Dios me dice que te diga hoy? No creas que porque tú ores mucho y estés creciendo espiritualmente, tú tienes que ser una persona insensible a lo que pasa en la sociedad. No creas que porque tú eres una persona que te duele mucho lo que pasa en la sociedad, tú no tienes que sacar tiempo para orar. Porque es que Jesús crecía en proporción
en gracia delante de lo que es lo espiritual, pero también crecí en gracia delante de lo que era lo social. ¿Y usted sabe por qué? Porque cuando hablamos de lo espiritual, estamos hablando de lo interno. Pero cuando hablamos de lo social, estamos hablando de lo externo. Y quiere decir que si lo que se ve se hizo de lo que no se veía, cuando hay una transformación genuina en nosotros, en nuestro interior, tiene que ser visible en nuestro exterior. Mire, Jesús no vino a la tierra solamente a morir para limpiar nuestros pecados. Jesús vino a la tierra para marcar el parámetro de vara que nosotros tenemos que cumplir. Él vino a la tierra para dejar en claro cómo tú y yo debemos de caminar para poder lograr una verdadera transformación. Dígale a su hermano que está al lado, transformación. El evangelio debe de transformar. Si no transforma, está vacío. La palabra de Dios debe de transformar. Si no transforma, es vacía. Nuestras acciones tienen que ser transformadas por Dios. De otra forma, estamos vacíos. Porque cuando crecemos, reflejamos realmente en dónde está nuestro refugio. En dónde estamos plantados, si es sobre arena o sobre la roca. Porque cuando nosotros crecemos, decía Pablo que él plantó, Apolos regó, pero el crecimiento fue dado por Dios. Porque aquí lo importante no es quien planta, aquí lo importante no es quien riega, aquí lo importante es quien permite que tú crezcas. Wow. Y yo te voy a decir algo, iglesia. Tú quizás estás creciendo no de la manera en la que Dios quiere que tú crezcas, porque tú no estás creciendo en la semilla que realmente Dios depositó en ti. Dice la palabra de Dios que cuando Dios habló con Jeremías, le dijo: desde antes de que te formaras en el vientre de tu madre te conocí. Lo que nos deja esto saber es que Jeremías estuvo presente en el pensamiento de Dios antes de él haber llegado al vientre de su madre. Pero lo que me llama la atención de esto más aún es que él le dice: yo te proclamé, yo te asigné, yo te diseñé con una asignación. ¿Y cuál era esa asignación? Que él iba a ser profeta para las naciones. Fíjese que si Dios le dijo eso a Jeremías, es porque cada uno de nosotros que estamos aquí sentados fuimos primero creados en el pensamiento de Dios. Pero no solamente fuimos creados en el pensamiento de Dios, sino que Dios nos dio una asignación. ¿Tú sabes por qué no creces? Porque quizás no estás invirtiendo tus esfuerzos en la asignación correcta. ¿Sabes por qué estás tan cansado o cansada? Porque estás invirtiendo tiempo en las cosas que Dios no ha dispuesto en ti. Decía Daniel la semana pasada que nosotros todos tenemos un sueño de Dios dentro de nosotros. Pero usted sabe cuál es el problema, que muchas veces no sabemos identificar cuál es el sueño de Dios que habita dentro de nosotros. Y es por eso que antes de decirle a Dios: Padre, ¿cuál es tu sueño para conmigo?, le estamos orando a Dios diciéndole: Padre, estos son mis sueños, estos son mis anhelos, estas son las metas que yo me propongo, ayúdame a lograrlas. Y cuando termina el año, no has logrado ninguna. Y luego tú vuelves a la presencia, o volvemos a la presencia y le decimos al Señor: Padre, ¿pero por qué no la alcancé? Y la respuesta de Dios es simple, y usted se hace el sordo: es que no fue para eso que te creé. Ese no fue el depósito que yo puse en ti. Esa no fue la palabra que yo deposité en el momento que te conocí y te declaré. No fue la palabra que
Y aquí entra algo muy importante, pregúnteme qué. Identificar para qué somos creados. Wow. Identificar para qué somos creados. Crecer en gracia significa madurar espiritualmente, pero también significa madurar socialmente. Porque ya usted, cuando madura espiritualmente, usted deja de preguntarle a Dios cosas que no tiene que preguntarle. Usted comienza a pedir dirección para que Dios sea guiando cada paso de su vida de acuerdo a su plan. Dice su palabra que los planes que tiene para con nosotros no son de mal, no son para matarnos, no son para acabar con nosotros. Son para fortalecernos, son para darnos resistencia, para darnos carácter, para poner en nosotros la simiente, la zapata necesaria para poder soportar el proyecto que habita en Él dentro de nosotros. Crecer en gracia es usted dejar de darle leche materna a su cuerpo y comenzar a decir, si yo hoy oraba 5 minutos, yo tengo que empezar a orar 1 hora. Si antes yo no hacía silicio, ahora yo necesito que se rompan cadenas porque yo sé que el plan que tiene Dios para con mi vida requiere silicio y oración. Cuando usted comienza a crecer espiritualmente, se refleja en su exterior, y usted inmediatamente deja de ser una persona estresada, una persona que todo le molesta, una persona que no puede tener relaciones de ningún tipo con nadie porque usted no sabe manejarse. Y decía la palabra, dice su palabra, que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, pero crecía en gracia con Dios y con los hombres. ¿Y usted sabe por qué Jesús logró ese propósito? Porque Él tenía clara cuál era su asignación. Porque Él tenía claro para qué Él estaba aquí. Cuando no tenemos claro lo que Dios nos ha puesto, van a pasarle como me pasó a mí. Yo emprendí 3 veces. Yo he perdido 3 veces. 4 con esta que estoy haciendo. Y las 3 primeros emprendimientos se fueron a la basura. Cuando yo tuve la decepción y la frustración del tercer emprendimiento, ¿usted sabe lo que Dios hizo conmigo? Ya yo estaba cansada. Y yo le dije a Dios, mírame, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? Sí, yo le hablo a Dios así, porque como Él es mi Padre, y yo sé que a mí Él me ama, yo le hablo claro y le digo, ¿qué es lo que usted, caballero, quiere conmigo? Intenté esto, no sirvió. Intenté aquello, no sirvió. Intenté esto último, que incluso hasta registré el nombre de la empresa y no sirvió. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Estoy en un trabajo que no soy feliz en él. Estoy haciendo tales o cuales cosas y no me siento llena, no me siento plena, me siento triste, me siento cansada, quiero soltarlo todo. ¿Cuál es tu plan de vida conmigo? Y fue hasta ese momento, cuando yo llegué a los pies de mi Padre, cansada, agotada, que ya no tenía fuerzas para nada más, que yo lo que dije fue, mírame, yo siento en mi ser que yo no nací para ser empleada, pero tampoco entiendo que puedo ser emprendedora, yo solté eso. Me resigno a ser empleada porque ahí yo soy buena y nadie me molesta y yo consigo dinero seguro. ¿Y usted sabe lo que Dios me dijo? Toma un cuaderno y anota. Cuando yo tomé el cuaderno y comencé a anotar, el Señor fue poniendo el nombre del proyecto. El Señor comenzó a darme la visión del proyecto. El Señor comenzó a desarrollar los objetivos del proyecto.
el Señor comenzó a darme ideas de qué cosas yo iba a hacer para ese proyecto. Y el Señor me dijo: lo has intentado todo, pero no me has intentado a mí. ¿Y usted sabe cómo se llama ese proyecto? SOS Transformation. Y ese es el ministerio que el Señor nos ha entregado. Y es el ministerio en el que estamos trabajando. Y es el ministerio en el que yo me siento plena. Y es el ministerio que ha llenado mi vida con luz. Es el ministerio que ha llenado mi vida con agradecimiento para Dios. Porque no siento que estoy haciendo algo más, sino que estoy haciendo lo que mi Padre me mandó a hacer. ¿Y usted cree que me duele los 3 emprendimientos anteriores? ¿No? ¿Usted sabe por qué? Porque eso fue parte del proceso de crecimiento, Joan. Porque Dios no me podía entregar el proyecto final hasta que yo no viera a los demás fracasar. Y Dios te está diciendo hoy: lo que tú estás pasando no es fracaso, es formación. Porque yo estoy permitiendo que caigas, pero es para que tú entiendas lo que se llama depender de Dios. Porque estás dependiendo quizás de los recursos físicos del mundo, pero no me has intentado a mí, te dice el Señor. Y en el momento que tú te alineas con el proyecto que yo designé para ti, puedes escasear el alimento en tu casa, pero me vas a agradecer. Puedes estar enfermo al punto de la muerte, pero me vas a agradecer. ¿Sabes por qué? Porque habrás entendido lo que es madurar al punto de tú reconocer que no se trata de las cosas materiales, se trata de que mi presencia nunca te abandone. Mírenme, cuando Moisés le dijo a Jehová: si tú conmigo no vas, de aquí no me muevas. Eso tiene un peso que no todo el mundo lo entiende. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que Moisés me estaba diciendo es: mírame, haz lo que a ti te dé la gana aquí conmigo si tú estás conmigo, pero que yo me vaya solo de tu presencia, yo no me voy de aquí. Y usted sabe que a veces nos hace falta esa determinación de decirle a Dios: si tú no me mandas, yo no voy. Si tú no me envías, no voy. Pero si tú me mandas, aunque sea levantar un muerto de una tumba, yo voy a ir si tú me acompañas. Porque mire, una cosa es tener respaldo de Dios, otra es que Dios ande con usted. Y antes Dios andaba sobre los hombres en el Antiguo Testamento. Cuando envió a Jesús, andaba con el hombre. Pero cuando Jesús se fue, le dijo a los discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Usted sabe cuál fue la transición? Que ya Dios no estaba sobre el hombre. Ya Jesús no estaba con el hombre. Ahora el Espíritu Santo está dentro de ti y dentro de mí. Y Él nos ha dado la autoridad y poder para declarar, para resucitar, para declarar, profetizar y levantar lo que está muerto. Eso es crecimiento. Eso es crecimiento. Entender que lo que tú necesitas lo tienes ahí. Cuando David le decía a su alma: alma mía, alaba. Cuando decía Pablo: mira, David, saca mi alma de la cárcel para poder adorarte, es porque ya se había mudado dentro de nosotros. Tú estás estancado y estás estancada porque no te has dedicado a entender las señales que Dios te está enviando. Yo siempre lo he dicho: para que tú seas ministrado no tiene que venir un ministro y ponerte la mano. Para que Dios te revele lo que Él quiere hacer contigo no tiene que venir una profetisa
profetizar. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios se encargó de depositar en ti el que es tu abogado, al que es tu consolador, al que es el intercesor, el intermediador entre Él y tú. ¿Tú quieres obtener conocimiento de lo que Dios quiere hacer contigo? Pídele uno sabiduría. Padre, revélame lo que tú estás haciendo a través de esta situación. Porque yo te voy a decir algo que me tocó aprenderlo a golpes. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas es para guiarnos a una sola cosa: a lo que Él dijo de ti. Que te caíste, analiza cuáles fueron las circunstancias bajo las que tú te caíste. Y fíjate en la posición en que estás y tú te vas a dar cuenta que no fue coincidencia que te caíste. Es que hay algún propósito, hay algún objetivo cumplido que te iba a direccionar hacia donde Dios quiere que tú caminarás. Siento a Dios aquí. Crecimiento integral. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre tus posesiones adquiere inteligencia. Pero luego de que nosotros crecemos en el mismo proceso en que nosotros crecemos, dicen Colosenses 3:23-24, y todo lo que hagáis, todo, no un chin aquí, ni un chin allá, no, es todo. Hacedlo de corazón. Y cuando aquí se menciona corazón, no se habla de emoción. Déjeme decirle que no se trata de emoción. No se trata de que todo lo que tú hagas, lo vas a tu corazón y te la calle. ¡Ay, espérate, deja! No. Hacerlo con la intención correcta. Eso es lo que significa hacerlo de corazón. Que aunque sea lo último que te quede, hazlo de corazón. Que si estás ayudando a alguien, no lo hagas pensando en la recompensa o retribución, hazlo de corazón. Que si estás colaborando en un proyecto de la iglesia, o en tu trabajo, o lo que sea que tú estés haciendo, no lo hagas pensando en que te van a dar algún dinerito por ahí. Hágalo con la intención. Pero usted sabe con cuál intención: de que usted lo está haciendo para Dios. Ya yo me voy de aquí. Y es tan claro el versículo que nos dice: como para Dios, no para el hombre. Porque cuando tú lo haces para el hombre, no lo vas a hacer con compromiso, porque el hombre a ti no te ha dado nada. Pero sin embargo a Dios tú y yo le debemos todo. Y cuando nosotros pensamos de esa manera, nos damos cuenta de que tenemos que hacer las cosas con gratitud, con gracia, con bondad, con favor, porque por gracia tenemos que dar lo que estamos recibiendo. Hacer las cosas con excelencia, no por recompensa. Hacer las cosas con amor, no porque el hermano me ama. Señores, es bien fácil amar que te ama, pero amamos a los que nos repudian, amamos a los que nos torturan, a los que nos murmuran, a los que nos acaban. Ahí es que realmente nosotros demostramos nuestro nivel de espiritualidad. Ahí es que realmente nosotros demostramos nuestro nivel de crecimiento. Cuando hacemos las cosas con excelencia. Y a mí me gusta que dice: porque sabiendo que del Señor. Déjame yo ayudar aquí al pastor,
Porque como yo sé que el pastor es el padre de la iglesia, ¿verdad? Él es nuestro mentor, él es nuestra cabeza espiritual, pero yo sé que el pastor tiene un buen trabajo. Que si yo hoy me desprendí de un abanico y yo voy donde el pastor y le digo, pastor, mira, pero yo no tengo tanto, el pastor me lo va a dar. ¿Eso es excelencia? ¿O eso es mediocridad? No, pero déjame ayudar a mi hermana Jacqueline, porque yo sé que ella tiene una tienda y que ella me vea que se atreve tidito de eso, porque ¿verdad? Ella sabe que tiene que pasarme la mano, porque ¿verdad? Yo te ayudo y tú me ayudas. Eso es excelencia. Y el versículo termina diciendo, porque a Cristo el Señor servís. ¿Tú sabes la profundidad de estas líneas que acabamos de leer? Yo creo que si usted agarra esto, alce la mano y cierra el puño si usted lo quiere detener ahí. Si usted lo quiere suyo, alce la mano, cierre el puño y agárrelo, eso es suyo. Tú quieres comenzar a ver, no pago justo por lo que tú estás haciendo, sino recompensa verdadera. Comienza a servirle a Dios. Y servirle a Dios no es solamente servir en la iglesia, venir a trapear y limpiar y adorar y dar unos cursos. No, eso no es servir a Dios. O por lo menos no es lo más importante dentro de servir a Dios. Servir a Dios es que en cada persona que está a tu alrededor, tú no veas a la persona, sino veas a Dios. Servir a Dios es que si tú me necesitas y yo puedo ayudarte, yo no voy a pensar en lo que tú me vas a dar, sino en que Dios que me está viendo está siendo honrado y agradado por mí. Ni siquiera es usted ponerse a pensar que lo voy a hacer porque Dios me está viendo y me va a recompensar. Porque ahí entra otro tipo de cristiano. Déjame colaborar en la iglesia. Vamos a ponerlo fácil, déjame ofrendar. Porque yo sé que Dios está viendo que yo estoy ofrendando y Él conoce las necesidades de mi corazón. Por consiguiente, yo sé que yo ofrendando, el Señor me va a multiplicar. No lo hacen para agradar a Dios. Lo hacen pensando en la recompensa que van a obtener a través del acto. ¿Y usted quiere que yo le diga algo? Pregúntame qué. Que el Señor le da. Porque Dios no se queda con nada de nadie. Pero yo te puedo asegurar que no va a ser en la misma proporción de la recompensa que realmente iba a recibir. Dale un aplauso a Dios. La recompensa de la herencia, porque a Cristo Jesús nosotros le servimos. Hagamos todo con excelencia, hagamos todo para crecer. Tú estás estancado, pregúntale a Dios cuál es tu proyecto de vida conmigo. ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Pregúntaselo, que Él te va a responder. Y yo le voy a dar un arma, la única que te voy a dar, para tú crecer. Levanten aquí la mano los que oran. Tenemos un pueblo que ora. Levanten la mano el que ora una hora. Levante la mano el que ora 2 horas. Está buena la oración en la casa. Yo escuchaba una prédica y compartían un testimonio que honestamente eso me dio a mí.
Y el testimonio era sobre un pastor, no recuerdo el nombre, es una figura histórica, ya de hace un tiempo. Y ese hombre conoció a Dios, se insertó en los caminos y se volvió apasionado de la oración. Comenzó a orar fervientemente por 15, 20, 30, 40 minutos, hasta el punto de que él llegó a orar 8 horas. Y el Señor se manifestó en ese señor a modo de que le dio una iglesia grande, pero grande. Miles de personas en esa iglesia. Y un día, ese pastor recibe a otro pastor de una iglesia de un pueblo, y era una iglesia pequeña. Y le dice el pastor de la iglesia pequeña a ese hombre de Dios: pastor, yo quiero saber qué es lo que usted está haciendo, porque es que mi iglesia yo la siento que está estancada. Yo siento que mi iglesia no crece. Yo siento que mi iglesia no prospera. Y el pastor le pregunta: ¿qué cantidad de horas tú estás orando? Y el pastor de la iglesia pequeña, orgulloso y feliz, le dice: yo oro 2 horas. Y el pastor así serio le dice: lo que pasa es, ok, perfecto, qué bueno que tú eras 2 horas. Lo que pasa es que tú estás teniendo la iglesia equivalente a 2 horas de oración. ¿Usted entendió? Tú le estás pidiendo proyectos grandes a Dios, pero le estás dando solamente 15 minutos de oración. Tú le estás pidiendo a Dios que te entregue cosas grandes, pero tú no tienes el tiempo suficiente para posicionar al que es más grande que el proyecto que tú tienes. Tú oras 1 hora, tú verás resultados de 1 hora de oración. Tú oras 15 minutos, tú vas a ver 15 minutos en resultados. Pero tú oras un día 24 horas, y déjame decirte que ese día, los cielos se van a abrir, tu voz será transformada, porque comenzarás a tener autoridad en lo que tú entiendes que no tienes autoridad. Tu crecimiento no depende de ti, depende de Dios. Y la única manera que tú tienes para poder saber qué debes de hacer para crecer es en intimidad con Él. Si oras 5 minutos, en 5 minutos Dios no te va a responder. Si tú oras 15 minutos, en 15 minutos Dios no te va a responder. ¿Usted sabe por qué? Porque entendemos que la oración es un monólogo, en donde yo pido, en donde doy gracia y donde ya yo terminé la oración porque ya no tengo nada que decirte. Orar con Dios es el arma principal para tu crecimiento. Tú estás estancado, no estás orando lo suficiente. Tú no estás avanzando, no estás orando lo suficiente. Tú estás invirtiendo tus esfuerzos en cosas erróneas, no estás orando lo suficiente. Porque cuando tú oras, dice su palabra que Él te escucha. Pero no solamente Él quiere escucharte, Él quiere hablarte. Él quiere guiarte, Él quiere direccionarte, Él quiere tocar tu corazón y que tu transformación sea genuina. Que nuestra transformación sea genuina. Una persona que tiene intimidad con Dios se le nota. Se le nota. ¿Usted sabe por qué? Porque hace unos días yo estuve tan cansada y cargada y me sentía tan mal que ya yo no encontraba nada más que hacer. Y yo dije, yo me voy a poner a orar. Porque estoy viviendo ciertas cosas que ni siquiera las estoy disfrutando por el afán. Y cuando me di cuenta dije, no, yo tengo que orar, porque es que ya no yo no puedo ni escribirle a Vanessa me va a bloquear. Yo no puedo escribirle a nadie. Yo necesito dirección. Y esa dirección no me la va a dar mami, no me la va a
Y yo me planté. Y sin darme cuenta duré 2 horas. ¿Usted sabe por qué? Porque en el momento en que nos conectamos con Él, señores, orar no es un acto religioso. No es usted pararse a repetir lo mismo. Es usted abrir su corazón. Porque aunque Dios sabe lo que usted siente, Él quiere que usted se lo diga. Porque Él entiende, Él sabe que cuando usted se lo dice, usted le está demostrando que usted confía en Él. En el momento en que nosotros le decimos al Señor, mira Señor, estoy agotada. Tú lo sabes, porque tu Espíritu mora en mí. Yo estoy cansado, no puedo más. ¿Tú sabes lo que el Señor dice? Qué alegría que tú me lo estás diciendo. Porque muchas veces estamos cansados y venimos a la presencia de Dios y no queremos reconocer nuestra verdadera situación. Queremos venderle a Dios la película de que somos lo más fuerte, lo que no necesitamos, lo que estamos en lo mejor, y Dios sabiendo que nos estamos muriendo por dentro. Porque hasta con Dios queremos ser orgullosos. Y dice su palabra que nosotros tenemos que quitar el prepucio de nuestro corazón. Yo sé que Dios está hablándonos en el día de hoy. ¿Tú sabes por qué Dios quiere que tú entiendas esto? Señor, Dios no necesita que nosotros vayamos y adquiramos $1 millón y comencemos a hacer acciones de bondad. Dios lo que nos pide es intimidad. Intimidad, intimidad, intimidad. Porque solamente cuando intimamos con Él vamos realmente a crecer. Porque realmente solo cuando nosotros intimemos con Él vamos a comenzar a ver los frutos del Espíritu. Vamos a comenzar a dar amor. Vamos a comenzar a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Comenzaremos a caminar los pasos que Jesús nos marcó para que nosotros podamos crecer, no solamente en lo espiritual, sino también en lo secular. Dice su palabra que busquemos el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Ponte sobre los pies, iglesia. Y yo quiero decirte algo. Y es que dice la palabra que cuando el pueblo de Israel era oprimido, Él más se multiplicaba. Esa palabra es para alguien. Dice la palabra de Dios que cuando el rey dijo, mira, tenemos que salir de par de esa gente, que tenemos mucho, comenzaron a ponerle trabajo forzoso para que ellos se fueran a morir. Y la palabra que Dios declaró sobre ellos era multiplicación. Y tú sabes lo que Dios te está diciendo. Si tú estás siendo oprimido, no es el momento de decaer. Es el momento de multiplicarte. Es el momento de renovar tus fuerzas, como las del búfalo. Es momento en que tú comiences a conectarte conmigo, porque yo quiero que tú avances. Yo quiero que tú crezcas. Yo quiero que tú prosperes. Yo quiero que tú seas el reflejo de lo que yo he puesto en ti. ¿Tú quieres salir de la posición en la que estás? Te dice Dios. Búscame en intimidad. Porque mientras más te opriman, más tú te tienes que multiplicar. Porque mientras más el diablo quiere arremeter contra ti, para que tú no avances, para que tú no crezcas, para que lo que Dios dijo de ti no se cumpla, es el momento en que tú tienes que pararte y decirle al diablo, tú te equivocaste, porque tú no tienes ni parte ni suerte en mí, porque lo que Dios dijo de mí se tiene que cumplir. Pero tenemos que verificar lo que hay en nuestro corazón. Tenemos que anhelar la presencia de Dios. Tenemos que comenzar a sustituir las preguntas de Señor, ¿por qué tú has permitido esto? A agradecerle a Dios
tus metas, son tus proyectos, son todo lo que tú quieras en mi vida. Eso es lo que se va a cumplir en mi vida en el nombre de Jesús. Yo no sé si tú tienes un proyecto. Yo no sé si hay algo en lo que tú has invertido tu tiempo durante muchos años. Pero hoy es el día de tú declarar que lo que Dios dijo de ti se tiene que cumplir en el nombre de Jesús. Toda cadena de estancamiento se rompe en el nombre de Jesús. Toda barrera que no te permite caminar se rompe en el nombre de Jesús. Porque tú vas a comenzar a dar fruto al 30, 70 y al 101%. Porque es que ya se acabó el tiempo de tú no avanzar de acuerdo a lo que Dios quiere en tu vida. Yo siento que Dios está tocando corazones en ese lugar. Yo siento que Dios está llamando tu atención en este día. Porque Él quiere que tú avances, que tú crezcas, que no te quedes estancado o estancada. Porque Él quiere que tú continúes, pero no haciendo las cosas para Él sin Él, sino hacer las cosas para Él, con Él. Exaltamos tu nombre, Señor Dios. Padre, te damos gracias por este día, por este mensaje, por esta palabra, la cual tú has dispuesto